¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de En Directo. Muchas gracias por acompañarnos, como siempre, en las tardes del Canal Capital. Hola Luisa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, José. Un gusto saludarlo hoy jueves, en esta semana tan cortica. Venga, una pregunta. Usted que es foránea, al igual que yo, y vive en arriendo en Bogotá, ¿es un inmueble propio? Exactamente, ¿cómo habita usted en esta ciudad? José, soy inquilina. Como gran parte de los habitantes de la capital del país. Por eso estoy seguro que este tema es de gran interés general. Hoy en directo los invitamos a conversar sobre arriendos, derechos y deberes. Ustedes pueden participar, como ya es costumbre, y recibir asesoría por parte de nuestros expertos invitados. Tenemos dispuesta nuestra línea telefónica. Llámenos ya mismo al 457-8300, extensión 5225 y 5226. Envíenos también sus preguntas y comentarios a través de nuestras redes sociales con la etiqueta En Directo Capital. Acompáñenos, fácil. Esto es En Directo. Bueno, y para hablar sobre arriendos, derechos y deberes, hoy en directo nos acompañan Jorge Orlando León, director de la Fundación Colombiana de Derecho. Cuenta con amplia experiencia en la consultoría y defensa judicial en las áreas de derecho civil, comercial y laboral. También en nuestra mesa nos acompaña Andrea Rodríguez, abogada egresada de la Universidad del Rosario, especialista en derecho comercial, empresarial y contractual. Bienvenidos los dos y muchas gracias por ayudarnos a resolver las dudas de nuestros televidentes. Muy buenas tardes, José Fernando. Claro que sí, José Fernando, muchas gracias por la invitación y por supuesto a todos los televidentes un saludo muy especial hablando de un tema que puede ocurrir y es la situación de don Ramón y el señor Barriga cuando de arrendamientos hablamos. Bueno, pues antes de profundizar en este tema los invitamos a conocer el contexto. El arriendo es la figura a la que se acogen millones de colombianos para poder tener un hogar cuando no se tienen los recursos, el interés o la necesidad de adquirir vivienda propia. En Colombia, de acuerdo con el informe de calidad de vida del DANE 2018, el 33.8% de las personas viven en arriendo, mientras que esa misma encuesta revela que en Bogotá el 43.5% de los ciudadanos viven en un inmueble rentado, siendo Bogotá la ciudad o región del país con el porcentaje más alto. De estas cifras nace la importancia de que ustedes conozcan, por supuesto, cuáles son los derechos y deberes que tienen como arrendatarios o también arrendadores. Bueno, Jorge y Andrea, ¿cómo se regulan los arriendos en nuestro país? Bueno, muy bien. Los arrendamientos en Colombia depende del tipo de inmueble, porque tenemos inmuebles residenciales, inmuebles comerciales o inmuebles industriales y a veces inmuebles rústicos. Para el caso de los inmuebles destinados a vivienda urbana, tenemos la ley 820 del año 2003. Para los inmuebles comerciales, pues tenemos el Código de Comercio y el Código Civil colombiano. Y para otro tipo de inmuebles, pues ya será el Código Civil propiamente dicho. Bien, ¿cómo saber que un contrato de arrendamiento es válido? Pues José y televidentes, lo primero que tenemos que mencionar es que en Colombia hay dos modalidades de contrato de arrendamiento. Está el contrato escrito y el contrato verbal, que en términos muy sencillos puede ser lo que se conoce popularmente como el contrato palabreado. Es decir, las personas de mutuo acuerdo deciden de manera verbal acordar, ojo, el objeto que va a ser sujeto de contrato de arrendamiento, el apartamento o la casa. Adicionalmente se va a distinguir quién es el arrendador y el arrendatario. Para todos los televidentes, el arrendador es la persona que da en disfrute un bien, un apartamento o una casa, y el arrendatario es la persona que va a vivir. Es decir, el señor Barriga es el arrendador y don Ramón es el arrendatario. Perfecto, pero una pregunta importantísima es: ¿qué información debe tener estos contratos? Si usted acaba de decir algo clave y es, yo simplemente a nivel, solamente con el hecho de hablar con una persona y llegar a un acuerdo, ¿ese puede ser un contrato verbal? ¿Yo puedo arrendar por medio de un contrato verbal? Claro que sí, la ley 820 de 2003, que es la ley que regula los contratos de arrendamiento de vivienda urbana, establece que los contratos pueden ser verbales o escritos. Sin importar si sean verbales o escritos, se deben tener en cuenta lo siguiente: identificación del bien, identificación de las partes y, muy importante, cuál es el canon de arrendamiento que va a pagar el arrendatario por ese disfrute de esa casa o ese apartamento. Sí, lo escuchamos. José Fernando, muy importante, doctora Andrea.
Los contratos bilaterales y el caso del contrato de arrendamiento es un contrato consensual, o sea, no requiere una formalidad o documento. Simplemente los contratos se dejan documentados para que quede un medio de prueba para que las personas en un eventual conflicto jurídico pues tengan cómo acreditar que existía una relación jurídica contractual. Lo que dice la doctora Andrea, el contrato puede ser verbal o escrito, pero la recomendación ¿cuál es? Mejor que lo dejen documentado de tal suerte que en un futuro cuando se presente algún tipo de situación litigiosa pues uno tenga cómo acreditar, digamos, cuáles eran mis derechos, cuáles eran mis deberes. Y muy importante, que las personas que lo suscriban sean los titulares del derecho, porque digamos que hay firmas arrendadoras que pues obviamente rentan los inmuebles, pero también eventualmente las personas podrían ser objeto de un engaño cuando alguien le renta un inmueble que no es de su propiedad y eventualmente llegar a un propietario a reclamar o a desahuciar el inmueble. Pues en las calles le preguntamos a los ciudadanos si conocen cuáles son los derechos y deberes de un arrendatario. Esto es lo que la gente dice. Él tiene su derecho, la casa tiene que estar en buen estado para pagar su respectivo canon de arrendamiento. Si tiene algún daño o alguna animales como los ratones, le corresponde al dueño hacer las reparaciones locativas. Los derechos de un inquilino deben estar salvaguardados en que cuando él paga, reciba por lo que está pagando un buen inmueble, reciba respeto, reciba sus derechos adquiridos, los que él adquiere cuando él paga. Obviamente, si el inquilino no paga, pues no tiene derecho a nada y tampoco se puede dañar de lo que no es de él. Los derechos es poder vivir ahí bajo unas condiciones dignas, que si la puerta de su hogar por lo menos se le daña, ella pueda ser restablecida por el dueño de la casa sin cobrarle más. La otra es que si usted le daña algo y usted lo paga con su plata, el dueño de la plata, del apartamento le recomponga a usted esa plata, se la devuelva a la hora cuando usted le vaya a pagar el arriendo. Jorge Orlando, en esta pequeña muestra, ¿cómo usted evalúa a los televidentes, a los ciudadanos que nos contestaron sobre los derechos y los deberes? No, pues muy bien, las personas del común tienen, digamos, por su conocimiento empírico, por las situaciones que han vivido, pues tienen referencias. Pues realmente los derechos y los deberes en un contrato de arrendamiento no son tan complicados. El dueño del inmueble tiene derecho a percibir su arrendamiento o renta o canon de arrendamiento, que el inquilino cuide el inmueble, no lo destruya, que no haga mejoras, que lo restituya en las mismas condiciones en que lo recibió y cuando el inmueble se somete a propiedad horizontal, que respeten el reglamento de propiedad horizontal. Eso es bien importante, porque esas serían las causales que darían derecho a que se terminara el contrato, no pagar el arrendamiento, causarle daños, hacer mejoras o no cumplir con las normas de convivencia en la propiedad horizontal. Y el inquilino pues tiene el derecho a disfrutar del inmueble, a vivir tranquilo, que nadie de pronto le tenga que estar interrumpiendo, que el inmueble tenga buenas condiciones de uso y habitabilidad y que el arrendador le respete los derechos, es decir, que respete el canon o renta por el año que corresponde, que no le haga cobros abusivos, que no le exija depósitos y que de pronto no le interfiera con sus derechos para su tranquilidad, básicamente, cuando es arrendamiento de vivienda. Y en comercio, pues obviamente tendrá otros derechos, por ejemplo, que puede utilizar el inmueble para su explotación comercial, tiene derecho eventualmente a una prima cuando de pronto se le saca antes del tiempo o se le termina el contrato de pronto en forma anticipada y en general lo que nos dice el artículo 513 a 524 del Código de Comercio. Bueno, pues a esta hora tenemos llamada a Beatriz Nova desde Bogotá. Beatriz, la escuchamos. Buenas tardes, su pregunta o opinión. Sí, gracias. Muy buenas tardes. Los felicito por el programa. Mi pregunta es la siguiente. Tengo un apartamento que arrendé desde el 2012 y el inquilino me ha manifestado que desea entregarlo. Lo desea entregar el 10 de enero del 2020. ¿Debo comunicarle a él sobre el incremento legal del canon de arrendamiento ahorita para septiembre, que es cuando ya se le cumple este año? ¿Qué le Ok. podemos contestar, Andrea? Bueno, Beatriz, lo primero que tenemos que mencionar es que así el señor, el arrendatario, el inquilino, vaya a entregar el inmueble, por supuesto, uno de los derechos que establece la Ley 820 de 2003 es el derecho al incremento. Así las cosas, se tendría que incrementar el canon de arrendamiento porque no importa si él se va a ir o no se va a ir. Lo que se tiene que mirar en este caso es la fecha en que él, obviamente, acuerde con usted cuándo se va a retirar del inmueble, de la casa o el apartamento. Bueno, invitamos a más televidentes que se comuniquen con nosotros para despejar sus dudas sobre este tema. 457-8300, extensión 5225 y 5226, y así puedan hacer parte de nuestra conversación. Exactamente qué no debe tener un contrato de arrendamiento, porque hay personas que, y hagámoslo a manera de ejemplo, no sé, que usted si se va a ir me debe pintar todo el apartamento, que usted si se va a ir debe además hacer adecuaciones locativas. Exactamente qué no puede tener un contrato que esté por fuera de la ley.
Bueno, lo que expresamente nos dice la ley 820 del año 2003 para el caso de vivienda urbana es que usted como arrendador no le puede exigir depósitos al inquilino. Que déjeme tanto dinero para garantizarme, no sé, arrendamientos o dineros que se elevan a futuro en el contrato. Eso sería una cláusula prohibida y eso expresamente está señalado en la ley que no se puede establecer. ¿Qué otra cosa? Que eventualmente el propietario tenga el derecho a incursionar en el inmueble cuando él quiere y a la hora que él quiera, porque teóricamente cuando usted tiene el inmueble, usted es el tenedor de la cosa y como tal tiene el derecho al disfrute tranquilo del inmueble. Entonces digamos que como estas cláusulas especialmente, en los contratos de arrendamiento comercial, por ejemplo, está prohibido una cláusula que diga que usted como inquilino o comerciante no tiene ningún derecho a eventualmente, si usted lo saca como arrendador del inmueble, a que no tenga derecho a reclamar nada. Entonces, o que usted no tenga derecho a subarrendar inmuebles hasta el 50%, o el derecho de pronto a las primas comerciales. Esas cláusulas, en el artículo 523 del Código de Comercio, dice que están prohibidas. Usted no las puede colocar, y si las colocara, no tiene ningún efecto jurídico. Andrea, yo le puedo poner en el contrato a la persona, al inquilino, usted antes de irse debe pintarme el apartamento si es máximo, si dura 2 años o menos. Bueno, aquí es importante, José y televidentes, establecer lo siguiente. Como lo mencionamos, el contrato puede ser verbal. Entonces, la primera recomendación, como lo decía el doctor Jorge, es que sea por escrito. Ahora bien, cuando yo tengo un contrato por escrito, yo me sujeto a esas reglas de juego. Entonces, si el doctor Jorge me va a arrendar el apartamento y nosotros acordamos que yo le entrego el apartamento pintado, pues yo estoy de acuerdo con eso. Pero cuando no hay un contrato o el contrato no me dice nada sobre el particular, tenemos que ir a la ley 820 de 2003. Y esta ley, como lo mencionaba muy bien el doctor Jorge, no establece ninguna carga, por ejemplo, en relación a la pintura. Pero mire lo interesante del tema, José y televidentes. Yo como arrendatario, como inquilino, debo asumir todos los daños que yo le ocasione al apartamento o a la casa, pero no voy a responder por los daños que obedecen al uso normal del inmueble. Bueno, y ahí cómo se determina cuál es el uso normal del inmueble, porque es que, bueno, se dañó una puerta de la gaveta de la cocina, ¿eso es uso normal o es que ya él le dio muy duro y lo dañó? Exactamente cómo uno puede considerar cuál es el punto, el límite en donde usted lo usó y por eso, por el uso, pues obviamente está deteriorado, o simplemente fue un mal uso. Perfecto, mire, ahí es interesante tener claro 2 conceptos que para el común de la gente de pronto son extraños. Mejoras necesarias y reparaciones locativas. Al inquilino o arrendatario le quedan las reparaciones locativas a su cargo. Entonces, cualquier daño o desperfecto que sufra el inmueble por el mal uso es una reparación locativa que está a su cargo. Si yo le entrego a usted todos los vidrios del inmueble en buenas condiciones, usted me los debe entregar en buenas condiciones. Okay. Si usted los quiebra por accidente o no sé, pues sencillamente tiene obligación. Pero si eventualmente el inmueble tiene un desperfecto de humedades, entonces la pintura se daña producto de las humedades, pues eso no es una reparación locativa, eso es una mejora necesaria que hace el propietario del inmueble. Entendido. Entonces, digamos que es muy claro, en la ley está muy bien determinado qué es cada cosa, pero para el común de la gente, el que rompe paga. El que daña lo arregla, así de sencillo. Pero si yo utilizo el inmueble y el inmueble se desgasta por el uso normal, pues esa es una contingencia que tiene que asumir el propietario del inmueble. Pero todos los daños son de cargo del inquilino. Y una pared sucia, manchada, de pronto tienen niños y se pusieron de creativos. Ah, bueno, eso es un daño del inmueble, eso es una reparación, porque es que las paredes no son lienzos para que sus niños pinten. Okay. Entonces, sencillamente, usted tiene que tener esa precaución. Perfecto, tenemos llamada a esta hora. Ana Calderón desde Bogotá, Ana, la escuchamos. Pregunta, opinión. Sí, señor, es sobre el depósito que se les pide a los inquilinos, es porque hay veces que ellos no pagan los servicios. Entonces, como no pagan los servicios, entonces y se van, entonces uno de ahí del depósito saca para pagar los servicios. ¿Qué podemos Claro contestar? que sí, Ana. Digamos que son varias las obligaciones que tienen los inquilinos. 1, pagar los arrendamientos. 2, pagar los servicios públicos. 3, pagar las cuotas de administración cuando el inmueble está sometido a administración de propiedad horizontal. Si incumple con cualquiera de esas obligaciones, pues eso le da derecho al arrendador para terminar el contrato. Una práctica común es que se le pidan depósitos de las personas, pero eso lamentablemente está proscrito en la ley. La ley dice que no se pueden dejar depósitos, porque es que a veces los depósitos pueden ser también situaciones abusivas que cuando usted termina el canon de arrendamiento, el propietario se queda con una diferencia del valor o de pronto no necesitaba el depósito. Lo que dice la ley es que no se dejan depósitos. Situación diferente es que al momento de terminar el contrato, yo liquide a prorrata los valores consumidos y usted me cancele los valores para que yo haga el pago de la empresa. Pero Eso una es vez diferente. el inquilino se vaya, ¿uno cómo puede garantizar que él me va a pagar después de que se fue ¿Con y el me dejó contrato? debiendo no sé cuántos pesos de luz, agua y gas? Pues para eso es el contrato.
porque sencillamente si usted se obliga, tiene la obligación de cumplir con todas esas cargas. Entonces, si la persona no le paga los arrendamientos, pues con el contrato usted lo ejecuta porque es un título ejecutivo. Si usted no paga los arrendamientos, los servicios públicos, pues hace lo mismo. Entonces uno puede decir, es que el depósito es para garantizar que se me paguen los servicios. Pues sencillamente el contrato le garantiza a usted el cumplimiento de todas las obligaciones. Otra cosa diferente es que su arrendatario o inquilino sea una persona insolvente que no tenga con qué pagar. Eso es diferente. Tenemos a Andrea Salazar desde Bogotá. Su pregunta de opinión, Andrea, buenas tardes. ¿Aló? Andrea, le pedimos un súper favor que le baje totalmente el volumen a su televisor para que lo podamos escuchar, para que la podamos escuchar. Pedimos un súper favor que le baje totalmente el volumen a su televisor para que lo podamos escuchar, para que la podamos escuchar. A todos los televidentes le rogamos ese favor. Sí, señor, buenas tardes. Buenas tardes, la escuchamos. Buenas tardes. A ver, mi pregunta es, mi papá y mi mamá viven en una zona comercial. La casa donde ellos viven, el primer piso está arrendado por la dueña. Ellas están pagando servicio, la totalidad del agua, la luz, los servicios completos, ¿sí? Y ella no está pagando absolutamente nada. Y nos están cobrando comercial los servicios. Lo otro, la casa, ella no le mete arreglos, se está inundando de ratas. Y nosotros le hemos dicho a ella, pero ella no quiere hacer nada ni hacer ningún arreglo a la casa. Entonces, ¿dónde podemos quejarnos o qué debemos hacer? Y ese arriendo está por contrato, por un contrato indefinido. Muchas gracias. ¿Qué podemos contestarle a la tocaya? Pues bueno, pues digamos que si lo arriendan en forma directa, el propietario y el inquilino, pues digamos que ahí lo que tienen que buscar es una mediación en una casa de justicia, en un centro de conciliación, para que solucionen las diferencias. Si el arrendamiento lo hacen a través de una compañía inmobiliaria, en Bogotá, la inspección, vigilancia y control de las compañías inmobiliarias queda en la Secretaría del Hábitat, quien hace el control de los arrendadores y por eso tiene una matrícula de arrendadores. Entonces, la idea es que las personas se pongan de acuerdo en esas diferencias, que no vayan a conflictos jurídicos, a juzgado ni demás. Para eso están las, digamos, unidades de mediación y conciliación o los centros de conciliación. Si eventualmente ya las condiciones del inmueble son invivibles, pues yo consideraría que lo mejor es terminar el contrato de mutuo acuerdo y que las personas se puedan mudar a otro sitio. A esta hora, Luisa Barberi tiene contacto con ustedes en nuestras redes sociales. También denos las preguntas y comentarios de nuestros televidentes, Luisa. José, muchas personas se han conectado a través de las redes sociales con este tema tan importante como Joyce González en Facebook, que nos dice: no estoy de acuerdo mucho con el contrato verbal, la palabra hoy en día no vale nada como años atrás. Otra persona nos dice: vivo en arriendo y hace un año tuve una mala experiencia. La vivienda tenía varios daños y siempre que le decía a la dueña se hacía la loca. Nunca solucionó nada hasta que me tocó mudarme. Y para terminar nos dicen: definitivamente alquilar un inmueble a través de una inmobiliaria es todo un desafío, mucho papeleo y trámite. Considero que esto debería de cambiar. Ahora, José, tenemos algunas preguntas para nuestra invitada. Por aquí, John Puentes en Facebook nos dice: ¿de dónde sale el canon de arriendo? ¿Cómo se hace ese avalúo? Bueno, José y todas las personas que están conectadas en redes sociales, el canon de arrendamiento lo determinan las partes directamente, es decir, el arrendador y el arrendatario, conforme obviamente el sector donde esté ubicado el inmueble, la casa o el apartamento. Pero lo que dice la ley 820 de 2003 es que anualmente se debe hacer un incremento que no supere el 100% del IPS. Una pregunta para nuestro invitado. Por aquí nos dicen: ¿cuánto tiempo tiene un inquilino para desocupar cuando se le pide el inmueble? Cuando el contrato termina, termina. Existe un mito urbano que dicen que una persona con un año tiene 30 días para desocupar, o sea que si yo duro 30 años tendría como 900 días para desocupar. No, eso no existe. Se termina el contrato hoy debe desocupar el inmueble o al sumo mañana. Solamente existe una prerrogativa: cuando una persona ha ocupado 4 años en inmueble en forma consecutiva, la ley dice que se le debe indemnizar con 1 mes y medio. Entonces, si lleva 10 años, es mes y medio. Si lleva 20 años, mes y medio. Es la única excepción. Pero si tiene 1 año, 2 años, 3 años, no tiene ningún plazo. Es convencional. Si las partes desean darle algún tiempo, lo pueden hacer, pero la ley no le otorga ningún plazo. Bueno, a esta hora tenemos más llamadas en cola. Ojalá puedan ser breves para poderlas contestar todas. Sandra López, desde Bogotá, la escuchamos. Buenas tardes. Sí, señora, la escuchamos.
Bueno, yo tengo una inquietud con un arrendatario. El arrendatario se fue, yo fui a la Casa de Justicia, a un centro de conciliación. Él tenía que entregar el inmueble el 31 de julio y pues incumplió el acuerdo. Yo volví a la Casa de la Justicia, ya me mandaron a los jueces de causas menores. Yo quiero preguntarle, porque pues me han dicho que esos procesos pueden durar entre 6, 7 meses, 2 años. Quiero preguntar cuánto se demora ese proceso, si la restitución del inmueble se demora. Pues bueno, desde la ley 446 del año 98, los acuerdos de conciliación, digamos, lo que evitaban era el proceso de desalojo. Entonces, si la persona no entregaba, con esa acta de conciliación, se iba ante el juez para que el juez ordenara la entrega del inmueble en forma inmediata. Es una preocupación constante de Claro. los que arriendan, porque la gente pues, toma posesión de su inmueble. Bueno, digamos que, comillas, cuando una persona tiene un contrato de arrendamiento jamás puede existir posesión. Okay. Eso es un tema, o sea, si lleva 30 años pagando el arriendo, no dude que ese inmueble es suyo y que nadie se lo va a quitar. Perfecto. Pero digamos que hacer un acuerdo conciliatorio lo que evita es que usted vaya a un proceso, digamos, de restitución de inmueble arrendado, lo que va es a la entrega. Pero lo que decía la señora, sí, lamentablemente en nuestro país la justicia no es tan rápida como uno quisiera y un proceso se puede demorar perfectamente lo que ella dice. A esta hora Giselle Bernal desde Bogotá, la escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Yo tengo un inquilino hace 4 años y vengo pidiéndoles ya con 3 meses de anticipación y todos los meses que les pido me dicen que están en el proceso de entrega y finalmente terminan pagándome el arriendo pero no me quieren desocupar. Entonces, ¿qué haría yo como para comprometerlos de que ellos me deben entregar el apartamento porque necesito hacerles unos arreglos y no los puedo hacer ahí porque pues tienen niños? Entonces no sé cómo pedirles y ahorita el 25 cumplen los 4 años. Andrea, ¿qué podemos contestarle a Giselle? Como lo hemos mencionado, Giselle, la primera alternativa es ir a acudir a una casa de justicia, a un centro de conciliación para efectos de dirimir esas controversias de manera directa. Si no es posible hacer eso, pues la recomendación sería iniciar un proceso de restitución de bien inmueble arrendado ante un juez de la República con las pruebas que tiene para efectos de lograr la restitución de la casa o del apartamento. Bien, perfecto. Pues antes de terminar, es importantísimo escuchar las conclusiones de ustedes. Si nos ha acabado el tiempo, prometemos desde ya y los comprometemos a ustedes dos que vamos a hacer otra edición de este programa. De pronto dentro de un mes volvemos y lo tratamos para que la gente salga de dudas. Hay muchas preguntas en cola en nuestras redes sociales, entendemos perfectamente, pero también los comprometemos para que ustedes puedan meterse ahí en nuestras redes del Canal Capital y contestarles a cada uno de ellos. Sus conclusiones, ¿qué podemos decirle a los arrendatarios, a los inquilinos? Más que unas conclusiones son unas recomendaciones. Verifique a quién le arrienda, tome ciertas precauciones, no confíe solamente en la palabra. Estudie a sus posibles inquilinos la solvencia económica y la solvencia moral, porque resulta que después que las personas ingresan al inmueble es muy complicado que le firmen contratos, es muy complicado verificar lo demás. Entonces lo más conveniente es, antes de que suceda una controversia, evítela. ¿Cómo la evita? Pues sencillamente investigando quién es el inquilino, dónde trabaja, que tenga capacidad de pago y haga un contrato. No se confíe solamente en la palabra. Bueno, y para todos los televidentes, definitivamente lo escrito está. Y si usted va a arrendar un apartamento o una casa, también tenga en cuenta las garantías y pida un codeudor o un coarrendatario para que eventualmente, en caso de incumplimiento del deudor principal del arrendatario, pues tenga cómo responder. Bueno, a ustedes muchísimas gracias por aclararnos las dudas en este poco tiempo de en directo, pero ya, como lo dijimos, vamos a volver a programar una nueva edición. Mil gracias también a ustedes por acompañarnos de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Si quiere que conversemos sobre un tema en particular, puede escribirme en Twitter o Instagram, @JosePedroPatino, o al correo electrónico en directo @canalcapital.gov.co. Y si se perdió nuestra emisión de hoy, puede revivirla en Facebook, en el Facebook del Canal Capital. Que tengan una feliz tarde, pero antes